Bien, en el día de hoy vamos a estar dándole continuación al tema que vimos en el video anterior, que consistía en alimentar un procedimiento almacenado desde un lenguaje de programación. Para nuestro ejemplo sería C#. Vamos a retomar un poquito lo que hicimos para aquella ocasión. Bien, en SQL Server tenemos una tabla llamada tipos clientes, donde su objetivo principal es almacenar los diferentes tipos de clientes que puede manejar una empresa. Para nuestro caso, hemos creado tres tipos, que son nacional, internacional y combinado. Pues bien, eh, una vez creado esa tabla, en el video anterior también hicimos un procedimiento almacenado, que es el que vamos a mostrar aquí, llamado registrar tipo cliente. Dicho procedimiento tiene la funcionalidad de poder insertar y actualizar registros. Es decir, si es nuevo lo inserta, si el registro existe, pues entonces lo que hace es que lo actualiza. Eh, para hacer la programación un poquito más fácil y evitarnos tener que hacer un método que genere una secuencia de código, lo que vamos a hacer es que en la tabla de tipos cliente vamos a hacer un campo, el campo código tipo del tipo identity, para que lo genere de manera secuencial. O sea, a medida que vayamos registrando tipos de clientes nuevos, pues le vaya asignando un número, un código. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, en el insert no debemos especificar el campo código, ya que va a ser un genérico, va a ser una secuencia que lo va a generar desde el mismo SQL. Entonces, en nuestro procedimiento almacenado, lo que vamos a hacer es eliminarlo del insert, obviamente, y también vamos a eliminar el parámetro que alimenta al insert específicamente el código. Lo otro ya queda normal. Retomando esto, repasando de manera rápida, aquí están los parámetros que vamos a pasarle desde nuestro lenguaje de programación: el código del tipo, el nombre del tipo y el estatus. En el mismo procedimiento almacenado hemos declarado con la sentencia if combinada con el exis una condición donde vamos a filtrar o vamos a preguntar si el parámetro que le estamos pasando como código tipo existe en mi tabla. Si existe en mi tabla, va a venir aquí a la parte verdadera y va a hacer un update de los campos de mi tabla más los parámetros que le vamos a pasar de nuestro lenguaje de programación. Cuando el código tip que está en mi tabla sea igual al parámetro que yo le estoy pasando. En caso contrario, si es nuevo el registro, o sea, si se está creando por primera vez, entonces va a pasar a lo que es el insert de la tabla tipo cliente y voy a alimentar tanto el nombre tip como el status tip con estos dos parámetros. Como hice un cambio, pues entonces voy a darle botón derecho del mouse y le voy a dar a ejecutar. Ok, perfecto. Entonces ya ahora simplemente vamos a nuestro lenguaje de programación. Antes de irnos al lenguaje de programación, vamos a especificar que el código de nuestra tabla cliente va a ser un auto incrementable. Para ello vamos a entrar al diseño de nuestra tabla y en el campo código tip lo que vamos a hacer es ir a las propiedades de ese campo que están aquí debajo y nos vamos a ubicar en la que dice Identity Specification. Dentro de Identity Specification, aquí vamos a expandir esto, le vamos a decir que sí. Y ya con esto, él lo que va a hacer es que a medida que yo vaya registrando nuevos tipos de cliente, él le va a asignar un número, una secuencia. Por eso la decisión de ir al procedimiento almacenado y quitarlo del insert. Perfecto, guardamos eso.
Y vamos ahora a nuestro lenguaje de programación, para nuestro ejemplo C#, y lo que vamos a crear es un método que permita almacenar registro, ya sea insertar o actualizar desde la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hacer, lo que no están viendo por primera vez y no tienen un hilo conductor de lo que hemos venido haciendo en estos días. Fíjense que aquí tenemos la tabla tipo de cliente, ¿verdad? La idea es que si yo vengo a nuevo, por ejemplo, yo pueda escribir un nuevo cliente aquí. Y si le doy a guardar, entonces se almacena en mi tabla. Pero lo mismo que si yo selecciono, por ejemplo, internacional y yo le quiero poner algo o quitarle algo, al darle el botón guardar, entonces ese que ya existe se actualiza. Pues bien, vamos a pasar a los hechos. Para ello vamos a crear una clase modelo, una clase que va a contener los atributos de mi tabla. Entonces venimos aquí al nombre de nuestro proyecto, le damos botón derecho del mouse y le decimos que vamos a agregar una clase. Y esa clase que vamos a agregar le vamos a dar el nombre de, vamos a ponerlo aquí, clase tipos datos. Agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que dentro de esa clase vamos a declarar los atributos que van a conformar esa clase. Vamos a tener un campo entero llamado código tip, que va a tener la capacidad de soportar tanto un get como un set. También vamos a tener, ok, aquí me faltó el punto y coma del set. Como todos van a tener esto, y ya para ganar tiempo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y voy a decir ahora que voy a tener un string llamado nombre tip, que va a tener las propiedades get y set, y que también voy a tener otro string llamado status con esas propiedades. Ok, lo voy a hacer público. Olvidé esta parte que no es obligatoria, pero lo voy a hacer público. Porque, señores, si ustedes observan, esos son los atributos que me va a alimentar los campos de mi tabla. Si fueran en mi tabla yo tengo 5 atributos, 5 campos, pues aquí declaro esos 5 campos, tomando en cuenta el tipo de datos de cada campo. Por eso fíjense, observen que el código tip es un entero. Sin embargo, tanto el nombre tip como el status son string. Bien, una vez ya creada esta clase, que va a ser como una clase modelo, entonces vamos a clase datos, que es donde tenemos todos los parámetros, métodos que hemos ido creando en el desarrollo de estos días, dándole continuidad a lo que es la programación orientada a objetos, y donde hemos declarado ya clase y hemos creado diferentes métodos, tanto para consulta, para llenar un combo box, para hacer un login, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un método que nos va a permitir a nosotros llamar el procedimiento almacenado que creamos en el video anterior. Para la persona que no lo han visto, les recomiendo que antes de ver este video vean el que corresponde a la creación del procedimiento almacenado con la capacidad de insertar y actualizar. Pues bien, aquí yo voy a decir que voy a hacer un procedimiento almacenado que no va a devolver nada, por ende va a ser un void, y que se va a llamar guardar
tipos clientes. Ese procedimiento almacenado va a tener como parámetro la clase que hemos creado, la clase tipos datos, y el nombre del objeto va a ser tipos. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a delimitar nuestro método poniendo lo que es la llave que abre y la llave que cierra. Y ahora vamos a proceder a trabajar con lo que es el código. Bien, entonces vamos a declarar una variable del tipo string llamada str sql y le vamos a decir que eso va a ser igual al nombre de nuestro procedimiento almacenado que está ya creado en nuestra base de datos, que es este que está aquí. Lo vamos a poner aquí, punto y coma. Bien. Vamos a analizar por qué está marcando aquí este error. Vamos a ver. Aquí comenzamos. Es posible que... Déjame ver. Aquí cierra. Vamos a ejecutar el programa a ver por qué no debería estar marcando ese error, pero vamos a ir descartando variable a ver qué ha pasado aquí. Me refiero a esa raya ondulina roja que está saliendo, pero ahora mismo nos vamos a dar cuenta. Le dije que no y aquí vamos, me indica el tipo de parámetro es menos accesible que el método guardar. Ok, vamos a ver. Sencillo. Aquí lo que está pasando es que esta clase debe ser pública. Ok. Y vamos ahora a class datos. Y fíjense cómo ya desapareció el error que teníamos ahorita. Perfecto. Seguimos entonces. Esto ocurre cuando los programas se van desarrollando línea por línea. O sea, aquí no hay una edición donde yo quite o ponga el código, sino que lo vamos desarrollando. Y lo bueno de esto es que lo mismo que me puede pasar a mí cuando ustedes están construyendo su código también le pudiera pasar. Ya vieron que era una cuestión de alcance de la clase, que al no estar pública pero sí tener atributos públicos, pues me daba ese conflicto. Bien, una vez solucionado esto, ya le hemos dicho aquí que la variable str sql va a almacenar el nombre de mi procedimiento almacenado. Entonces ya puedo comenzar a declarar mi SQL command. Ojo con eso, para yo poder hacer referencia al SQL command, que le voy a poner como nombre cmd, ¿verdad? cmd igual, hago la instancia del SQL command y le digo que yo quiero que me ejecute a str SQL y que esa ejecución la va a hacer en mi variable de conexión llamada com. Entonces punto y coma. Bien, les decía que para usted lograr esto previamente debió aquí haber puesto su espacio de nombre using system.data SQL client. Ok, perfecto. Entonces, siguiendo con la construcción de mi método, ahora que ya he creado la variable command, pues lo que voy a hacer es que voy a abrir mi conexión de base de datos diciéndole com.open, que es el método abrir. Después de eso le voy a decir el tipo de command que voy a ejecutar. Para tales fines le voy a decir command
command type igual a command type punto. Fíjense que ahí aparecen los tres tipos de command que pueden pasársele a un SQL command. Si es un store procedure, si es una tabla directa o si es una sentencia directa de SQL. Para nuestro ejemplo será un store procedure porque lo que estamos llamando es un store procedure y él debe saber de qué se trata, porque si no pudiera darle un error. Es decir, hay programadores que en vez de utilizar un procedimiento almacenado, lo que hacen es el insert o el update en este mismo código, pero para nuestro caso vamos a llamar un procedimiento almacenado, y para que él sepa que es un procedimiento almacenado, simplemente aquí lo identificamos diciéndole que lo que él va a ejecutar es un store procedure. Bien, una vez logrado esto, ya el siguiente paso será alimentar los parámetros que van a pasar a mi base de datos y que le van a transferir los datos desde el procedimiento almacenado a la tabla de origen, que para nuestro caso es la tabla tipos clientes. Entonces, ahora digo cmd punto, ¿qué quiero? Parámetros punto, ¿qué quiero ahora? Agregar parámetros con valores, abro paréntesis y entre comillas le voy a decir los parámetros que tiene mi procedimiento almacenado. Entiéndase, esos parámetros que declaramos aquí, tal cual como nosotros lo declaramos. Entonces aquí yo le voy a decir que el código tipo se va a alimentar de mi objeto tipos punto el código tipo. No se me desesperen porque lo que estamos creando es el método. Luego vamos a llegar al formulario y desde el formulario le vamos a pasar los text box a la clase flat tipo datos, y esa clase entonces va a venir aquí y va a hacer la transferencia por parámetro. Pues ya verán lo interesante de esta forma. Entonces ya tengo el primero. Ahora voy con cmd de nuevo punto parameters punto add with value, abro paréntesis y entre comillas le paso el siguiente parámetro, que sería nombre tipo. Lo paso aquí, coma, mi objeto tipos, punto, y ahora le digo que le voy a alimentar con nombre tip, punto y coma. Sigo con cmd punto parameters punto add with value, abro paréntesis y entre comillas el status tip. Coma, tipos, punto, status. En el status parece que cuando creé no le puse el tip. No es una cosa que me va a dar ningún tipo de problema, pero vamos a hacer la cosa utilizando siempre un estándar de programación. Si estamos trabajando con status tip en nuestra tabla, pues aquí también le vamos a poner status tip en nuestra clase modelo. Status tip, perfecto. Vámonos acá y fíjense cómo ya me lo está marcando porque le cambié el nombre, pero cuando le ponga tip ya lo reconoce. Perfecto. Hasta ahí lo que estamos haciendo es diciéndole desde nuestro lenguaje de programación, bueno, primero, tú me vas a ejecutar el store procedure que se encuentra en tal base de datos. El tipo de lenguaje que tú vas a ejecutar es un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado tiene estos parámetros y se van a alimentar con mi clase class tipo datos, que por el momento está vacía, pero que ahorita cuando pasemos al formulario
lo primero que vamos a hacer es llenar esa clase con los text box, y cada uno de esos valores va a ir pasando a cada uno de estos parámetros, y entonces el procedimiento almacenado que se encuentre en mi base de datos se va a encargar de hacer o un insert o un update. Es decir, o insertar un registro o actualizar un registro, dependiendo de lo que tenga el código. Si el código es nuevo, un insert. Si el código existe, un update. Bien, una vez creado esto, alimentado esto, pues ahora lo que tenemos que hacer un cmd punto execute nonQuery, que es un método que me va a ejecutar ese procedimiento almacenado. Y por último, vamos a cerrar nuestra base de datos. Bien, como es un método, el close, recuerden que debe tener paréntesis. Perfecto. Ahí tenemos ya el método para nosotros guardar un registro desde C# mediante el procedimiento almacenado que hemos creado. Fíjense lo interesante de esto, que no le estamos diciendo en ningún momento si es un insert o un update. Ya eso está definido en nuestro procedimiento almacenado en la base de datos. Y lo que yo le comentaba en el video anterior, que si mañana yo paso a otro lenguaje como Java, PHP, Visual Basic.net, el que fuere, pues simplemente yo lo que voy a hacer un método que le pase los parámetros a mi procedimiento almacenado que ya está creado en mi base de datos. Pero el procedimiento almacenado como tal no lo tengo que tocar. Lo único que tengo que buscar la forma de cómo alimentarlo, pasándole los parámetros desde el lenguaje de programación X. Ventaja de esto, que si mañana quiero pasar a otro tipo de lenguaje de programación, lo que ya tengo en mi base de datos lo puedo reutilizar en ese nuevo lenguaje de programación, y voy a ganar con relación a lo que es la construcción del software. Pues bien, vamos ahora a nuestro formulario y vamos aquí al botón guardar que hemos especificado ya, y en el botón guardar pues vamos a poner el código. Para tales fines vamos a crear un objeto del tipo class tipo datos, le vamos a poner tipos y lo vamos a instanciar new class tipo datos punto y coma. Perfecto. Una vez hecho esto, señores, ¿qué hacemos? Decimos que tipos, que es mi nuevo objeto, yo le voy a decir entonces que el código tipo va a ser igual al int.parse. ¿Por qué? Porque recuérdense que en mi tabla el tipo, el código de tipo es un entero. Entonces le voy a decir txt código tipo punto text. O sea, lo que tenga ese text box se lo voy a pasar a ese atributo que se encuentra en ese objeto. Y digo de nuevo tipos punto nombre tipo va a ser igual a txt nombre tipo punto text. ¿Por qué aquí no tengo que hacer ninguna conversión? Porque ese atributo es del tipo string, y la naturaleza de un text box también es un string, por ende no tengo que hacer ninguna conversión en tal sentido. Luego vuelvo con tipos punto, y ahora sería status tip, que va a ser igual al cmb status tip, o sea, el combo box con la propiedad text. ¿Sí? Ya lo que he hecho es llenar mi clase, en este caso mi objeto tipos, con los valores que tengo tanto en los text box como en el combo box. Ahora voy a instanciar la clase dato, que es la que tiene el método que guarda, y voy a crear un objeto llamado datos que voy a instanciar con dicha clase. Ya lo tengo, ¿verdad? Y ya simplemente lo que debo hacer es decir datos
punto guardar tipos cliente, que es el método que acabamos de ver ahorita, abro paréntesis y le paso mi objeto que ya tiene tanto el código, el nombre como el status, que sería tipos. Ya él va a guardar todo lo que tenga ese objeto llamado tipos. Por último, lo que voy a hacer es poner un message box .show que diga registro guardado correctamente. Bien, punto y coma. Perfecto. Ahora, un detalle a tomar en cuenta, cuando yo le diga que es nuevo, aquí en el botón nuevo que he colocado, ¿qué voy a hacer? Que en vez de nuevo, le voy a poner un 0. Siempre que sea que yo le dé al botón nuevo, al código le voy a pasar un 0. Y el 0, ya él va, cuando yo compare con mi procedimiento almacenado, que le pase ese 0 como parámetro y él lo compare con el valor de la tabla, al no existir un 0, que él asume que yo estoy creando uno nuevo, pero como le pusimos mediante diseño a nuestra tabla que genere una secuencia, entonces él le va a poner el código que sigue o la secuencia que sigue de acuerdo a lo que tenga almacenado en la tabla. Es decir, si en mi tabla yo tengo 2 registros, significa entonces que tengo 1, 2. Cuando vaya con el tercero, en vez de almacenar un 0 como nuevo, le va a asignar un 3 y así sucesivamente. Bueno, vamos a ejecutar nuestra aplicación, ¿verdad? Porque en teoría todo suena muy bonito, pero siempre hay que llevarlo a la práctica. Ahora vamos a ver que eso que yo he argumentado y que yo he tratado de ir explicando, pues realmente funciona. En caso de que no funcione, pues tenemos que, con toda la humildad del mundo, revisar ese código y hacerlo nuevamente. Vamos a verlo por fase. Vamos a decir, fíjense que tengo nacional, internacional y combinado. Esos son los campos que tengo almacenados en mi tabla de clientes. Ojo con eso, ¿eh? Me gusta que las cosas queden claras. Esos son específicamente esos datos que tengo almacenados en mi tabla tipos cliente. ¿Qué ocurre? Yo voy a crear uno nuevo. Y ese nuevo yo le quiero poner como nombre prueba, por poner un ejemplo. Vengo aquí al botón nuevo y en tipo clientes le voy a poner prueba. Y le voy a decir que el estatus es de activo. ¿Verdad? Guardo y fíjense cómo me dice que el registro se guardó correctamente. Perfecto. Vamos a consulta y vamos a ver si es verdad. Vamos a escribir prueba y vamos a darle a buscar. Mírenlo ahí, prueba. Lo que significa que se guardó. Entonces, si yo no escribo nada, lo que hace es que me muestra todos los registros de mi tabla. Ahora, si a prueba yo le quiero cambiar esa información, que en vez de prueba me diga tipo de cliente que sea empleado, porque yo puedo tener clientes externos, pero también puedo tener un cliente que sea mi empleado, a quien yo le vendo, incluso dándole mejor precio. Entonces yo lo voy a seleccionar y en vez de prueba le voy a poner empleado. Voy a guardar. Me dijo que sí. Si yo voy a consultar y le doy a buscar, fíjense que ahora me dice empleado. Ok, eso me certifica a mí que mi procedimiento almacenado tanto inserta un registro como también lo actualiza. Si observan el código, es un código que hace referencia simplemente a que guarde. No estoy controlando todavía lo que es la validación, o sea que los campos no estén completados, por ejemplo, y eso sería otra fase, porque lo que me interesa es
hacer hincapié en lo que son los métodos. Ya luego cuestiones de validación, de que si el campo está nulo o no, controles de errores, eso quedaría para otra fase. Ahora lo que estamos viendo es cómo interactuamos, y a medida que vamos viendo cómo eso ocurre, pues obviamente que el programa va creciendo. Entonces, retomando el tema, aquí está el método. Fíjense que ese método lo que hace simplemente es alimentar los parámetros, y fíjense que aquí yo tengo mi tipo código, pero que el tipo código hace referencia a esta clase, a clase tipo, que simplemente lo que hace es una declaración de atributos, y que esa misma clase, en mi botón guardar, yo creo un objeto, y a ese objeto lleno todo mi textbox. Si fueran 10 textbox, pues esos 10 textbox se llenan pasándole al objeto. Luego instancio mi clase de datos, que es donde tengo el método para guardar, y simplemente llamo el método que se llama guardar tipo cliente y le paso el objeto. Ya él se encarga de realizar en mi base de datos, entiéndase aquí en mi store procedure, todo lo que él vaya a hacer, sea un insert o un update, ya lo determina desde este procedimiento almacenado. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.